Les presentamos a continuación una breve introducción sobre el tema vulnerabilidad y riesgo sísmico en sistemas urbanos ribereños. Explicaremos en primer lugar algunos términos asociados al tema. Conoceremos de manera general las condiciones sísmicas del estado Mérida y realizaremos la presentación de nuestro caso de estudio, la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de un sector popular ubicado en la zona urbana de la ciudad de Mérida, el barrio Andrés Eloy Blanco. Comenzaremos con la aclaratoria de los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, relacionados con la ocurrencia de fenómenos naturales, entendidos estos como procesos permanentes de movimientos y transformaciones de la superficie terrestre. El término amenaza se refiere al peligro latente asociado a un fenómeno natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre, que puede manifestarse en un sitio específico durante un tiempo de exposición determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes o el ambiente. En términos matemáticos, la amenaza se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento de cierta intensidad en cierto sitio y en cierto periodo de tiempo. La vulnerabilidad puede definirse como la predisposición intrínseca de un elemento a sufrir daño debido a posibles amenazas. La vulnerabilidad también es entendida como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos ante la ocurrencia de un evento, expresada en una escala que va de 0, sin daño, a 1 o pérdida total. La vulnerabilidad sísmica representa las debilidades sismoresistentes de las estructuras, edificaciones, puentes, represas, etc., o vulnerabilidad estructural y de las líneas vitales, sistemas de agua potable, energía, telecomunicaciones y transporte. También puede definirse la vulnerabilidad funcional asociada a la pérdida de la operatividad en edificios esenciales, tales como hospitales, estaciones de bomberos, edificios gubernamentales, escuelas, líneas vitales y otros. Y la vulnerabilidad social, referente a la capacidad de respuesta de la comunidad ante el desastre y de la atención por parte del Estado. En este orden de ideas, el riesgo es un resultado de la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad, situación que para algunos investigadores se resuelve mediante una simple multiplicación donde el riesgo va a ser igual a la amenaza por la vulnerabilidad, mientras que para otros investigadores el riesgo es una función mucho más compleja de la amenaza y de la vulnerabilidad. Es conveniente reflexionar sobre estos conceptos y la cualidad permanente en la escala de vida humana de las amenazas naturales, así como la cualidad dinámica de la vulnerabilidad y la posibilidad de disminuirla a través del conocimiento y la prevención. En el caso particular que nos ocupa, la amenaza sísmica representa un factor de necesario análisis, tal como lo veremos a continuación. Vamos a hablar un poco sobre las causas de los sismos. Dentro de ellas tenemos la tectónica global, que se refiere a cuando los sismos se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre. Como puede verse en la imagen, es como un rompecabezas que está en continuo movimiento dada la dinámica planetaria. Las zonas más extensas o de mayor actividad sísmica son aquellas donde también tienen lugar los terremotos más profundos, es decir, donde el hipocentro va de 200 a 600 kilómetros de profundidad. Y esto se origina producto a que las placas se ven sometidas a tensiones. Cuando estas tensiones son muy grandes y las placas no pueden resistirlas, estas se fracturan desprendiendo la presión acumulada que se extiende en ondas concéntricas. Otra causa es las erupciones volcánicas. No es muy frecuente, pero cuando es un supervolcán y la erupción es muy violenta, va a generar sacudidas que afectan los sitios cercanos. Pese a ello, el campo de acción es reducido. Luego viene el hundimiento. En el interior de la corteza terrestre se produce acción erosiva de aguas subterráneas. Estas aguas van dejando un vacío que, dado el peso de la parte superior, termina cediendo y esa caída
genera vibraciones que se conocen como sismos. Generalmente son microsismos y su ocurrencia es poco frecuente. Por último tenemos las causas que son de origen antrópico, es decir, las explosiones atómicas que son resultado de ensayos bélicos, como el caso de Francia en 1996 en el atolón de Muroura, el cual se ubica en el archipiélago de Tuamotu, eso es en Polinesia. Allí realizaron pruebas y bueno, como consecuencia sucedieron eventos sísmicos de mediana magnitud. Para continuar comprendiendo de mejor forma todo lo que está vinculado a los sismos, tenemos que introducirnos dentro del concepto de falla. Como vimos en la diapositiva anterior, las fallas van a ser una consecuencia directa de estas interacciones de nuestro planeta cambiante, y ella se define como una fractura en el terreno, a lo largo de la cual hubo un movimiento o un desplazamiento de uno de los lados con respecto al otro, como se puede apreciar en la figura. Hay varios tipos de falla y tienen diferentes tipos de movimientos e interacciones dados los esfuerzos que en ella se generan. Pero esto no viene al caso en esta clase. Es simplemente para que comprendan que los sismos también van a ser consecuencia directa de las fallas. También ven en esta diapositiva un mapa. En este mapa hay varios elementos, pero que me interesa que observen son las rayas que están completas y las rayas puntuadas. Las completas son fallas y las puntuadas son fallas asumidas. Hay elementos en el campo, cuando uno sale a hacer estos trabajos, que te permiten definir estas fallas. Como pueden darse cuenta, son sumamente complejas las estructuras y orden en que se encuentran, y las interacciones entre ellas de los esfuerzos y compensaciones que existen son aún más complejos. Teniendo claro los conceptos anteriores, entonces vamos a entrar ahora con lo que son las condiciones sísmicas de la ciudad de Mérida. Nuestra ciudad se encuentra ubicada en el occidente del país, sobre la cordillera andina, en una meseta dentro de un valle tectónico. Esto, en términos técnicos, se llama graben. Está limitada por el noreste y sureste por la Sierra de la Culata y Nevada respectivamente. El valle está constituido por depósitos aluviales en formas de cono, terrazas, abanicos, que están atravesados longitudinalmente por tres ríos principales, el Chama, el Mucujún y el Albarregas. La ciudad tiene una configuración alargada de dirección sureste-noreste con 14 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho. En su porción central se encuentra el núcleo urbano antiguo en forma de dámero, es decir, una cuadrícula con manzanas cuadradas de aproximadamente 100 metros de lado. Dado que nuestra ciudad se encuentra dentro de la cordillera andina venezolana, entonces está clasificada, según la norma sísmica venezolana de Covenim, como zona de incidencia sísmica o zona 6, ya que ha tenido varios sismos destructores, el de 1610, 1644, 1812 y 1894. Ellos causaron daños considerables. Esta sismicidad que posee Mérida tiene como causa o fuente principal la zona de la falla de Boconó, que es una franja de 100 kilómetros de ancho por 600 kilómetros de largo, orientada en dirección suroeste-noreste, atravesando el sistema andino venezolano desde la frontera con Colombia hasta la costa del Mar Caribe en el estado Falcón, es decir, es sumamente grande. El terremoto de mayor magnitud registrado en Venezuela ocurrió el 26 de marzo de 1812, fue de aproximadamente 8 en la escala de Richter, y este evento tuvo consecuencias en las ciudades más importantes situadas a lo largo de la zona de la falla de Boconó, desde Mérida hasta Caracas, cubriendo una distancia de aproximadamente 600 kilómetros. Alrededor de 26.000 personas murieron, lo que representaba entre el 5 al 10% de la población de Venezuela para la época. Quiero que quede claro que la falla de Boconó es la principal causa de sismos en Mérida, pero como vieron en el mapa anterior, es una intrincada zona de fallas que cortan paralelamente, que cortan oblicuo, que cortan en varias direcciones a la falla Boconó. Entonces, cuando esta falla libera energía, genera como consecuencia que sus fallas adyacentes también liberen energía. Entonces se producen varios sismos. Mérida es una ciudad sísmica. ¿Qué quiere decir? Que todos los días está propenso a que haya un terremoto en Mérida. Entonces, cuando se siente un sismo más o menos fuerte, la gente entra en paranoia. Esto no debe ser así. Tenemos que simplemente aceptar y aprender las condiciones en las cuales vivimos y educarnos en relación a ellas.
En virtud de esto, continuamos ahora con el caso de estudio. Teniendo ya claro los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, es más fácil adentrarnos en la temática a través de un caso de estudio específico que represente un ejemplo local al cual todos ustedes puedan referenciarse y eventualmente identificarse. Tal es el caso del barrio Andrés Eloy Blanco, típico de la ocupación urbana en la andinidad venezolana, vinculado intrínsecamente con la sismicidad y los riesgos que para la población ello significa. El barrio Andrés Eloy Blanco abarca un área de 7,4 hectáreas. Está ubicado en la zona norte de la ciudad de Mérida, parroquia Milla. La comunidad se emplaza sobre y entre la llanura aluvial de la quebrada Milla y el talud norte de la terraza de Mérida, en la margen izquierda de la misma, entre las avenidas Los Próceres y Universidad y la confluencia de la quebrada Milla con el río Albarregas. Por el norte limita con la avenida Los Próceres, al sur con el pasaje La Isla y Milla Central, por el este con la avenida Universidad y el oeste con la avenida Los Próceres, el sector La Milagrosa y el mismo río Albarregas. La población del barrio se estima en algo más de 3.000 habitantes y el número de viviendas en 380, donde habitan unas 604 familias censadas para el año 2014. Un estudio realizado por el SIGIR en el año 2009 denota que el 48,6% de la población percibe como amenaza principal al río Milla y como amenaza secundaria la sismicidad. Esto nos sitúa en el contexto real de lo que representa un alto nivel de inconsciencia colectiva en torno a lo que el riesgo sísmico significa. Hecho que se evidencia no solo por los resultados de la encuesta realizada, sino principalmente por la tipología de las viviendas, tal y como podemos observar en las imágenes. Construidas estas muy probablemente sin la observancia de normas sismoresistentes. Cabe destacar que aún en los casos donde estas hayan sido consideradas, la entremezcla del enjambre habitacional, que significa la construcción aleatoria de viviendas que sí son sismoresistentes y otras no, indudablemente compromete la estabilidad estructural de todo el conjunto y constituye un factor importante para que en la eventualidad del colapso de alguna de ellas obstruya tanto la salida del sector como el acceso ante la ocurrencia de un evento sísmico. Esperamos que esta presentación los motive a realizar un ejercicio de análisis multidisciplinario que permita la internalización de la problemática y consecuentemente la concienciación sobre la necesidad de diseño e implementación de programas para la gestión del riesgo.